Parla, conversas hacia nuestras antropologías soñadas. Este es un espacio de encuentro donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina. Hay mucho por hablar y todo por hacer desde el gran mundo de nuestras antropologías. Y aquí les traemos una conversa, un tintico virtual y a la distancia para que comencemos a construirlas. Bienvenidas sean a esta juntanza de voces. Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología, ACANTA. Esta es una charla sobre etnografía económica, antropología del Estado, la norma y el rebusque desde la lente del occidente de Boyacá. En el 6º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ahorita en noviembre del 2020, Joana Parra presentó una ponencia que nos dejó provocadas. Quisimos invitarla a profundizar sobre estas ideas, y este es uno de los viajes que construimos con la generosa entrevista que nos dio. Joana Parra es historiadora, socióloga, politóloga y antropóloga, y se dedica, entre muchas otras cosas, a ser profe en la Universidad del Rosario. Yo tengo una formación de historiadora de pregrado, soy antropóloga de posgrado y socióloga también. Digamos socióloga un poco como por diversas casualidades terminé en sociología, que era una disciplina que yo no había explorado mucho y de la cual hoy, digamos, me siento pues muy contenta de conocer y enseñar también sociología por la fortaleza, sobre todo teórica, que tiene la sociología hoy en día. Yo en esta región, y digamos también por mi posición que tenía antes sobre la investigación, yo hacía solamente investigación científica, ¿no? O sea, muy académica, muy, digamos, en esta clave, digamos, como de la comprensión de las normas. Esa siempre había sido como mi pregunta inicial. ¿Por qué la gente no cumple las normas? ¿Por qué la gente en Colombia no cumple? ¿Por qué el esmeraldero no cumple? ¿Por qué el esmeraldero, si le roban, no llama a la policía? ¿Por qué no guardan su plata en el banco? Como nos han enseñado, como de pronto sus papás les han dicho, ustedes ahorren, ¿no? Pero ¿por qué ellos no? Entonces era un poco esa la pregunta, y siempre, digamos, yo trabajé eso y siempre, digamos, esas cuestiones fueron las que quedaron detrás durante pues mi tesis doctoral, que ya la hice sobre ese tema de la informalidad en México. Pero entonces sí quedé muy marcada por ese campo de investigación hasta el día de hoy. No pensaba volver a la región porque hacer investigación allá es muy difícil, Puecha lo sabe, es muy difícil y bueno, a nosotros nos han tratado bien, pero a veces la gente no les gusta que haya así como mucha gente preguntando nada. Ellos todavía les quedan muchos rezagos de las guerras verdes y de la ley del silencio, etcétera, y pues obviamente pues del mundo muy mafioso. Pero nosotros vemos que estamos en una sociedad, ya no es el individuo, sino que es la sociedad en general, donde simplemente la norma no existe ahí para cumplirla, ¿sí? Y no es que no se conozca, ¿no? Porque si ustedes ven, la gente que es súper tramposa se conoce todas las normas de este mundo, ¿no? ¿Qué hace? Se adelanta la norma, ¿no? Se adelanta la norma y entonces sabe cómo hacer el torcido de manera muy ilegal o de pronto de una manera que se note menos, ¿no? Entonces aparecen todas esas formas sociales que yo llamo las formas indeterminadas, ¿no? Donde el individuo lo que pone en juego un poco es la manera, digamos, de que eso no se vea tanto, pero que no tenga lo que también desea. Y ahí entraría la etnografía, ¿sí, profe? O sea, como claro, ahí, como y eso eso lo observas todo el tiempo en el campo. Todos los que hacemos campo en América Latina nos enfrentamos a eso. Tú que trabajaste con migrantes, pero cuando uno hace investigación, acá uno ve
los dealers, uno ve todo, uno ve hasta, mejor dicho, el tipo más pulcro y, mejor dicho, encorbatado, que pues que sabe cómo mover su declaración de renta para pagar un poquito menos. Entonces, pero eso es un poco, pues, no digo pues que seamos unos tramposos, no, por haber nacido acá, ¿no? Pero hay formas de la sociedad que no, que digamos que hacen que los individuos, pues digamos, actuemos de esa cierta manera. Entonces ahí el trabajo etnográfico es muy importante porque es lo que vemos en el campo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno va al campo y ustedes dicen, bueno, lo formal es esto, lo informal es esto, lo ilegal, en este caso es X, ¿no? Cuando vamos a campo, o más bien, la realidad no se le presenta a uno de manera compartimentada. La realidad se le presenta a uno tal y como es, ¿okay? Así, desnuda, tal y como es. Entonces, en el campo que ves, no, uno no puede decir esto es formal, esto es ilegal, esto no. Todo está revuelto con todo. Entonces, en ese sentido, es el trabajo del ojo del antropólogo el que va a poder como entender esa complejidad que obviamente otras disciplinas, no sé, por ejemplo, como la economía, necesitan compartimentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros trabajamos a veces con nociones que vienen, por supuesto, por ejemplo, de la economía, pero la economía necesita medir el mundo social. Entonces, decirnos es tanto por ciento de trabajo informal, tanto por ciento de trabajo formal, ¿no? Y ellos crean para medir, pero cuando nosotros vamos al mundo real, pues no lo vemos así, lo vemos en su complejidad y lo vemos en sus formas y eso solamente se puede hacer observándolo con el ojo etnográfico. Teniendo en cuenta un poco los que expusiste en el Congreso, nos surge la duda sobre lo que mencionabas de que el método etnográfico posibilita un despliegue explicativo de las formas sociales indeterminadas. Y pues nos gustaría si pudieras como hablar un poco más sobre esto. Ok, sí. A ver, bueno, en esa pregunta que es muy concreta sobre el trabajo que yo realizo actualmente en la zona esmeraldífera, pero que es lo que he trabajado antes también en un campo de investigación con mercados informales en México, que es esto de las formas indeterminadas, ¿sí? Por supuesto que lo que yo hago allí es hacer un diálogo entre lo que sería el trabajo etnográfico, ¿no? El trabajo de campo etnográfico, y por otro lado, digamos, no me invento el concepto de la forma indeterminada, sino que la retomo un poco de Norbert Elias, ¿no? Para, digamos, te habla como de figuras de la sociedad, ¿no? Formas sociales, dice, no solo Norbert Elias, sino un sociólogo, pues que ahora está catalogado como sociólogo, pero si ustedes me dicen que era originalmente, no lo sabemos, es filósofo, ¿no? Que es George Simmel, ¿no? Entonces, Simmel habla de formas sociales, como digamos, es parte como de su gramática, de la teoría que propone. Y él dice, lo que observamos nosotros como investigadores en el mundo son formas sociales y figuras, ¿sí? Y entonces lo que nosotros hacemos es un poco, casi es observar eso cuando hacemos investigación. Entonces esa forma social que aparece en el occidente de Boyacá es una forma social indeterminada. ¿Por qué? En la tradición de la ciencia social, a nosotros nos enseñan, a todos, sociólogos, antropólogos, historiadores, todos los que estudiamos ciencia social, nos enseñan que hay unas normas sociales, ¿sí? Y
digamos, cuando uno estudia el hábitus, que probablemente Bourdieu es el antropólogo, es el sociólogo que más estudian en antropología, me parece. Es uno de los que más, ¿no creen? Entonces, sí, además es el que se volvió como más popular, ¿no? En toda América Latina. Entonces, nos muestra que hay esas explicaciones, digamos, del cumplimiento de la norma. Es decir, el niño cuando nace uno le enseña tal cosa. En los procesos de socialización, digamos, largos de la vida de una persona, eso se observa. Entonces, la gente aprende a, pues, ciertas normas que son simples, como, no sé, a comer con cubiertos, ¿no? Pero también aprende normas muy importantes que son no robar, no matar, no sé qué, como o a través de los mandamientos, o a través de la escuela, o porque se lo enseñaron sus padres, pero digamos todos aprendemos eso, ¿no? Y lo que uno encuentra, digamos, en la sociedad, en esa sociedad en particular, pero que uno encuentra mucho en América Latina, es que la norma no se cumple tal como es deseado, digamos, pues por la sociedad, ¿no? Por lo que ocurra. La norma no se cumple. Entonces, ¿uno qué encuentra? Pues encuentra la trampa, el rebusque, ¿sí? La vuelta, todas tienen 1000 nombres donde uno lo estudie. Si lo estudian en San Andresito tiene un nombre, si lo estudian en otro lado, el cruce, sí. Esa es, digamos, es la cacería del antropólogo, que eso es lo que a mí me encanta de la etnografía. Es que nosotros, cuando se hace el trabajo antropológico, uno ve eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que lo que estamos viendo en el trabajo de campo, qué es eso, cómo lo explicamos con unas teorías sociales que lo que nos están diciendo es lo contrario? Señalado, segregado por la buena sociedad, fui tratado como si fuera un bandido y condenado sin derecho a un abogado, aunque nadie le haga mal, y te dejaba con los colores cantados y con los calores usados, extraviado y eso no lo aguanto más. Que me llamó muchísimo la atención, pues lo que dices de las formas indeterminadas. Yo, bueno, y aquí como para meter como esta correspondencia pues en la charla, yo estoy trabajando para militares, entonces se vuelve algo vital, como esas suertes de como la legalidad, ¿no? Como que esto no es formal, esto no es informal, pero las usa ambas en un repertorio como de cuchis y rebusques y triquiñuelas, pues, que hace todo un entramado que tiene pues ya como 50 años. Entonces sí, me llamó mucho como esa tensión. Y es algo que también vimos muy presente como en el Congreso y que hemos hablado también como para pues hacerle un tema en este espacio, y es un poquito que necesitamos unas comprensiones y eso están aportando no solamente antropólogas, de hecho muchas politólogas y otras disciplinas de estas ciencias sociales, a unas comprensiones mucho más locales del Estado, ¿no? Y esas dos cosas también como que las junto para preguntarte ya mucho más específicamente por el campo en el occidente boyacano, porque uno, pues yo estoy trabajando para el militarismo en el Medio Magdalena y occidente Boyacá fue muy presente. Claro. Siempre estuvo nominalmente allí. No, pues ahí ocurre lo mismo. A ver, yo pues quisiera como explicarles un poco el punto de partida, ¿sí? El punto de partida es América Latina no tiene un estado que haya tenido un desarrollo como civilizatorio, como diría Elías, ¿no? O sea, digamos, porque hay gente, digamos, muchos antropólogos que han hecho antropología del Estado sí tienen ese referente, ¿cierto? Que es el referente de Elías. Y por supuesto que ha sido muy importante y pues todo lo que se ha dicho, todos tienen mucha importancia y relevancia para el desarrollo de esos temas. Lo que pasa es que sí creo que hay cierta teoría con la que trabajamos en las ciencias sociales que no nos sirve para América Latina, ¿sí? No nos sirve. Y lo que pasa es que América Latina, desgraciadamente, no somos grandes productores de teoría.
En algún momento, hace muchos años, pues cuando yo estaba en la universidad con ustedes, había gente que decía, claro, la teoría se produce en el norte, ¿no? Y nosotros lo que escribimos mucha literatura, ¿no? Eso sí, pues García Márquez y Fuentes y todos los escritores, ¿no? Y sí, yo pienso que nosotros no hemos trabajado suficiente en el desarrollo. Por supuesto que hemos tenido coletazos fuertes, ¿no? Con los poscoloniales, con los estudios culturales, pero son coletazos que siguen viniendo del norte, pero no tenemos desarrollo propio, ¿no? O sea, que parta de las realidades latinoamericanas, que no son, por supuesto, el mismo colonialismo de la India o el mismo colonialismo de otros lugares, no sé, hablo concretamente de los subaltos estados, ¿sí? Todo eso, claro, que es súper interesante, ¿no? Y que, digamos, toma pues lugares muy importantes, ¿no? También en el desarrollo de ciertas perspectivas, sobre todo de la antropología. Entonces, cuando uno parte de una idea de que el Estado debería funcionar como en Occidente, pues estamos completamente errados, porque aquí nunca el Estado ha funcionado como Occidente y nunca va a funcionar como Occidente. Entonces, creo que hay que partir más bien y eso sí lo he trabajado mucho, por ejemplo, los del cine, ellos, a mí me gusta mucho, digamos, el trabajo que hacen y la lectura que hacen del Estado, porque no parten, digamos, de un ideal de Estado. Porque cuando partes de un ideal de Estado no tienes mucho que decir, solamente como el Estado no cumple, ¿no? Y la gente sufre, ¿sí? Y sí, claro, es una realidad. El Estado no cumple, hay desigualdad, listo, ya lo sabemos. ¿Qué más hacemos con eso? Las sociales, ¿no? Entonces, claro, ha habido muchos intentos. Entonces, hay unos que han dicho, el Estado no está presente, falta de presencia del Estado. O hay otros que dicen, la nación fracasada. Bueno, ustedes conocen toda esa, también como conceptos que se han usado desde la historia, por eso ahí vuelve a ser muy importante diálogo interdisciplinar. La historia ha trabajado mucho el tema de la nación, el tema de la formación de la nación en Colombia. Entonces, Estado fragmentado, nación fragmentada, Estado no presente, Estado, bueno, muchísimos, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, hay que partir de una idea de un Estado que es un Estado incompetente, ¿no? Un Estado que no puede, que no ha logrado que sus instituciones funcionen de manera eficiente, por decirlo así. Y eso yo creo que ocurre en todo el territorio nacional. El occidente de Boyacá es una muestra perfecta de eso, porque en el occidente de Boyacá hay todas las instituciones que existen a nivel nacional, todas, o sea, la gente tiene CISBEN, la gente tiene asistencia para el desarrollo agrícola, hay todo lo que uno se imagina, ¿no? Cuando ustedes dicen, ¿hay Estado o no hay Estado? Pues sí, ahí están las instituciones del Estado. Hay elecciones, de hecho es una de las regiones donde más la gente vota, participación electoral. Todo eso, digamos, uno de lejos, si yo fuera un observador muy externo, digo, no, pero pues sí, les falta carreteras porque ha habido corrupción y no se han terminado de construir, pero la cosa funciona. Entonces, lo que uno encuentra ahí es eso, es un Estado que no logra que las instituciones sean eficaces para el buen funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un Estado no funciona bien, el individuo no sufre tanto, claro, sufre, pero el individuo se las arregla, como en el rebusque. Entonces, lo que se muestra es, el Estado es débil, entonces, ¿qué hace? El individuo se potencia. Es lo que en la sociología de Danilo Martuchelli, pues es la teoría, porque él es un teórico, pero pues se presenta como sociólogo, es filósofo, ¿no? Para que vean esa complejidad, ¿no? Es un filósofo, pero él hace teoría social. Él dice, el Estado está débil, entonces, ¿qué pasa en América Latina? Que no es lo mismo que pasa en Europa, no es lo mismo que pasa en los Estados Unidos, es que el individuo se potencia, se vuelve un hiperactor, y entonces no va a esperar a que el Estado aparezca para solucionar un problema, ¿no? Sino que lo resuelve como puede, con su familia, con su red, entrando a la mina al rebusque, asociándose con uno y con otro, sin ninguna coherencia, ¿no? No es como, solo me voy a asociar con los buenos, no. O sea, yo me asocio con el que me va a ayudar pues a salir de esto, con el que me va a permitir
tener pues para lo que yo necesito para proveer a mi familia de alimentos. Entonces no, digamos, se crea curiosamente, y yo estoy completamente de acuerdo como con esa perspectiva teórica, un individualismo muy, muy fuerte, muy fuerte. Y que yo creo que sí, en esa región eso se ve mucho. Por aquellas cosas de la vida, soy esmeraldero, yo soy un minero. Yo me juego la suerte en la mina, buscando fortuna, buscando el dinero. Todo esto que comentas nos surge también de cómo la etnografía económica, pues hemos escuchado hablar de ello, es una herramienta para poder explicar estos fenómenos de los mercados formales e informales, o incluso de cómo funciona el mercado del extractivismo de las esmeraldas acá en Colombia. Sí, pues mira, la etnografía económica es algo que yo conocí pues a través de una autora que se llama Florence Weber. Ella es una, pues es antropóloga de la Escuela Normal Superior en Francia. Ella escribió un librito que es como una especie como de manual explicativo de lo que sería un poco esto. Ella lo quiere ver casi como una subdisciplina, me parece demasiado nombrarla así, pero sí, por supuesto que se ve un interés que para los que nos interesamos, pues digamos en esos fenómenos económicos, ¿no? Pues que están incrustados en la sociedad, son útiles, ¿no? ¿Qué es lo que propone la etnografía económica? Es establecer un diálogo entre el trabajo etnográfico, la antropología económica, la sociología económica, incluso la ciencia económica, para los que alcanzan a entender y a llegar hasta allá, para poder entender, pues digamos, el fenómeno que queremos comprender. En la práctica es muy útil, o sea, yo creo que a veces, y eso digamos me parece una lástima, es que yo creo que ha habido, sobre todo en Colombia, como un abandono por los temas de la antropología económica. No sé por qué, o sea, digamos, ya hay como poquita, se está volviendo a hacer afortunadamente antropología rural, que ahí yo creo que se hacía un diálogo fuerte con la antropología económica. Pero sí, digamos como que eso como que dejó de hacerse y la mayoría empezaron a hacer otras cosas en antropología. Entonces eso se empezó a dejar un poco. Pero, por ejemplo, cuando se hace el trabajo de campo y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo hago? Entonces, para observar en un mercado, ¿no? Entonces, digamos como que ese tipo como de invitación de esa etnografía económica es observar también, por supuesto, digamos, nada distinto a la que propone la etnografía normal, ¿no? Solamente que fijarnos más en ciertas transacciones económicas como tal, o los usos del dinero, ¿no? O la moral del dinero, que eso es muy interesante, ¿no? Todo el tema, digamos, que tiene que ver con la moral, o algo que está muy cercano, que es lo que había trabajado Florence Weber, porque ella hace antropología del care, del cuidado, y lo cruza con la antropología económica. Entonces, mucho, digamos, del trabajo del cuidado por el otro está atravesado por eso, porque no hay, digamos, transacciones en dinero, sino, no sé, yo cuido el hijo de mi hermano, ¿cierto? Y a cambio mi hermano, no sé, me hace otro favor, ¿no? Entonces porque lo económico no es que solamente nos lleva al mundo solamente económico, sino digamos el mundo de las transacciones que ocurren entre todos, ¿no? Entre nosotros también ocurre eso. Entonces es eso, es como lo que ella nos invitaba, es como no nos olvidemos, pues además en la base de la antropología está el don, ¿no? Entonces ver cómo
ver cómo podemos digamos, seguir desarrollando esos temas que estaban en relación con ese tema, digamos, como de las transacciones, ¿no? No nací el día de los temblores, por mis venas corre sangre boyacense, del occidente donde salen piedras verdes, tengo temple y espíritu esmeraldero, yo crecí en medio de los tambres, cavando túneles, siempre tomando riesgos, andando siempre de la mano de la muerte. Desde muy joven a mí me sonrió la suerte y me compré mi revólver y mi sombrero. A puro pulso me fui ganando el respeto. Nunca la busco, pero sí me buscan trueno. Yo creo que el caso de la minería de esmeraldas es muy particular. En primer lugar, porque es una minería de una piedra preciosa. Y la minería de piedra preciosa es una economía que crea cambios muy distintos en los grupos que están alrededor de las minas, porque, digamos, lo que uno ve, o sea, lo que uno ve cuando hay una mina en una región, es que se encuentran como dos mundos, ¿no? Se encuentra un mundo como muy campesino, que es este caso, ¿no? Un mundo campesino, y por otro lado se encuentra el mundo extractivista siempre es un mundo muy capitalista, ¿no? Eso es la mina. La mina es, digamos, una representación moderna del capitalismo, pero que uno, o sea, casi como un ícono, ¿no? Entonces se encuentran esos dos mundos de manera, como te digo, en esta región de manera muy abrupta, porque es una piedra preciosa, ¿no? Entonces, si fuera carbón, si fuera sal, de pronto si fuera oro así del que se cuela en el río, de los barequeros, no sería, digamos, tan agresivo, pero la cosa aquí es que la gente se encuentra una gema que los enriquece, ¿sí? Entonces, eso, digamos, no, en el mundo campesino, no, digamos, como esa mentalidad o esa sociabilidad que ellos han tenido en sus historias, no está ni el ahorro, ni el gasto, ¿no? Ni todo lo que implica el mundo capitalista, ¿no? Entonces, cuando hay esa riqueza, ¿no? Eso crea mucha ruptura y mucha, digamos, desorden, ¿no? Mucho desorden en una sociedad. Entonces, creo que eso lo vemos ahí claramente, y por eso pues es muy raro encontrar un esmeraldero pues que haya invertido su plata bien, ¿no? Porque ellos no tienen ellos no son hijos de empresarios ni nada. Es más, los patrones ni siquiera, cuando uno ve a alguien que quiere hacer una investigación sobre la racionalidad de los, digamos, empresarial en el mundo esmeraldero, pues no lo son. O sea, han tenido suerte en algún negocio, pero hay solamente excepciones que uno las puede contar con los dedos, que son Víctor Carranza, Gilberto Molina, o sea, los patrones legendarios, y de resto todos han terminado pobres, ¿sí? Porque se gastan la plata en cualquier cosa, no la invierten, no tienen una visión de negocio, no, ellos guardan la plata debajo de la almohada, o sea, ellos no, pues obviamente ellos se sienten muy grandes negociantes, pero pues en realidad no tienen ese hábitus, ¿no?, del negociante. Entonces, creo que con relación al extractivismo, aquí hay un caso que es muy particular, porque normalmente cuando, pues, los colegas que yo conozco, pues, bueno, primera cosa, yo no soy una especialista del extractivismo, ¿no? Pero no sé si esto arruine toda la entrevista, pero lo que sí es que muchos de los casos que se trabajan en el extractivismo muestran esa tensión, como dices, Mariana, muy bien, entre, digamos, dos actores muy desiguales. ¿Sí? Y normalmente, y pues digamos muchos de los casos, es que a este lado uno tiene como una multinacional emergente, ¿no?,
y por otro lado, o digamos una empresa extractivista emergente, y por otro lado, digamos, unas comunidades que son muy vulnerables. Lo que vemos aquí es un caso donde apareció una mina, claro, con unos, digamos, actores que son supremamente poderosos y además lo que tenía en particular los patronos de las esmeraldas que podían incidir hasta en el mundo más íntimo de la región, decir como usted no se separe de su marido, ¿sí? Y ellos eran los padrinos de bautizo de todos los niños, o sea, cualquier niño que ustedes le preguntaban quién es su padrino, ellos decían, es don Víctor, es don no sé qué, ¿no? Entonces, todo el poder que se tejió allí fue muy profundo, muy, muy profundo, ¿sí? No es fácil, por eso, digamos, la gente que quiere allí ir a trabajar temas de violencia es tan difícil, porque es que el verdugo es su padrino, o es, ¿sí? Entonces, es terrible, porque la sociabilidad que crearon fue, digamos, demasiado íntima en la vida de las familias de la región. Creo que eso le da una particularidad que obviamente desde el extractivismo solito no se podría trabajar, ¿no? Sí necesita, digamos, un diálogo con mucha más antropología, un diálogo como entre extractivismo, antropología de la familia, muchas cosas que creo que es necesario para poder comprender lo que pasó allí. Sigan bailando. En el occidente de mi Boyacá está ubicada muy bonita ciudad. Ahí están las minas preciosas esmeraldas, donde los vaqueros luchan a encontrarlas. Luego, por otro lado, entonces lo que tienes como caso, y me pasó una vez que presenté el caso en un simposio, es que los otros que eran extractivistas estaban muy sorprendidos porque ellos siempre tenían un caso en el que la multinacional se presentaba como muy mala y la población como muy vulnerable. Ahora, aquí por supuesto que la multinacional es terrible, es arbitraria, es vertical, ¿sí? Es, digamos, solamente le interesa, pues tiene un interés capitalista de sacar el recurso de la región con muy pocas posibilidades de diálogo y de negociación con la gente que estaba allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tienes dos momentos como históricos, en este caso, eran los patrones y la población, y hoy las multinacionales y la población, como que pareciera que todo se lee en clave de que tenía que ser lo uno o lo otro. ¿Sí? Y esa es la alternativa de la que yo hablaba en ese simposio. Es que no puede ser ni lo uno ni lo otro. Porque lo que ha ocurrido es que como la multinacional apareció y es un actor, además externo, o sea, les acaba de decir que esto es una región muy endógama, muy cerrada, ¿no? Y aparece además un actor que es externo, que es no sé, que son extranjeros, la gente ni sabe, nos han dicho, son gringos, son de la India, son peruanos, o sea, ni saben, pero son extranjeros. Y que también terminan siendo legitimados por el Estado. Por supuesto, sí, ellos tienen todo lo que el Estado pide, ¿ves? Los permisos, están haciendo contratos, digamos que, y si ves parte de cómo ellos se muestran, son como somos transparentes, somos limpios, ¿no? Entonces, eso es como, y además hacemos una responsabilidad social, empresarial, porque les damos almuerzos a los ancianos, entonces, y tenemos un comedor y ellos pueden mostrar, digamos, las cositas que hacen, pues que sirven. O incluso terminan también reemplazando al Estado, o sea, terminan haciendo escuelas, sí. Terminan apoyando los comedores comunitarios, la gestión de lo cultural, terminan ellos incluso teniendo un lugar que el Estado no logra en este tipo de regiones mineras. Exacto, sí, exacto. Entonces, ves, tienes ese segundo momento que es el de la multinacional. Y entonces, ¿qué pasa? La gente romantiza el pasado de los patronos. Pero el pasado de los patronos también era terrible,
¿sí? Tampoco que eso haya sido lo mejor, los patronos ni siquiera les pagaban un jornal. Era la informalidad total, todo con pactos, pero con unos pactos muy desiguales donde por supuesto el patrón siempre llevaba las de ganar. Entonces, eso ha pasado, la gente extraña a los patrones porque los patrones no los sacaban de la tierra, los patrones pues no los echaban de ningún lado, no les mandaban perros bravos ni ponían cercas, ¿no? Entonces la sociabilidad cambió de manera muy abrupta en la región con la multinacional. Ellos no saben quién es la multinacional y eso también me parece que es terrible para la población que está allí. Entonces, ves, es cuando a veces cuando uno mira el extractivismo, a veces el extractivismo quiere mostrar siempre como esa tensión, ¿no? Pero creo que aquí hay como demasiadas tensiones, ¿no? Tienes demasiados actores, tienes un pasado muy distinto, socialidades nuevas que están muy rotas, es una población, digamos que siempre han querido mostrar también como una población muy fluctuante, lo cual no es cierto, porque uno encuentra minero, o sea, uno encuentra barrios mineros donde ya hay la tercera generación que nace en esa misma casa y siguen viviendo de la guaquería. No puedes mostrar una ancestralidad de la gente en relación con su oficio porque no se ha hecho los estudios que la muestren, o la gente simplemente no conoce porque es gente que llegó o desplazada por alguna de las violencias pues, que ha habido en Colombia, o desplazada o porque son mineros, ¿ves? Hay como gente que son así, que van aquí a hacer raspachines de coca y van a buscar esmeraldas y luego van a ir al barequeo del oro y se mueven así por las diferentes economías pues extractivistas y también pues algunas economías ilegales. Hay gente que vive así, ¿sí? Entonces ese es, digamos, uno de esos focos donde la gente se mueve de esa manera. Entonces, desde el extractivismo, digamos, claro que hay como algunos elementos que son rígidos para estudiar la región, pero por otro lado, creo que hay elementos que son supremamente interesantes que nos permite ver el extractivismo, las lecturas que hace, digamos, en referencia con el capitalismo o con, digamos, las relaciones que hace entre el capitalismo y los mundos locales. Sí es muy importante para entender la región. No hace un año que salió de la casa donde se crió, que sería lo que comió, que todo se le olvidó. Ya no conoce los piojos, ni pulgas ni garrapatas, la asusta una cucaracha, pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas. Nunca ha oído hablar triunfar de armadillos y de iguanas, ya no conoce las ranas, los grillos y las lombrices y hasta con ellas jugaba. Con esto que pues estamos hablando un poco del occidente y todo esto de la economía extractivista, que pues surge sobre todo en la minería, esa incertidumbre que determina muchas redes pues en la sociabilidad, como la aceptación de las oportunidades, los contratos formales, esos arreglos locales y también como esos factores que se hacen medibles en la producción. Tú en el Congreso mencionabas algo de los conflictos y la tensión que hay entre el poder patronal y las multinacionales. Y a ello hacías una pregunta de alternativas. Entonces nos gustaría como comprender un poco más a qué te refieres con alternativas y por qué en pregunta. Sí, me parece que en la región, por la historia que tiene esa región, como que siempre se ha leído el conflicto, por supuesto desde un tema de conflicto social y de las violencias que se vivieron allí por las guerras esmeralderas. Y entonces como que se nos presentan dos mundos, ¿no? El mundo de los patrones, ¿no? Que eran esos esmeralderos que se hicieron ricos, ¿no? Que, digamos, la historia casi como general que tiene cada uno de ellos es que eran pobres y se volvieron ricos, ¿sí? Eran campesinos que se volvieron ricos y tienen todos historias similares. Lo que pasa es que esos patrones, obviamente,
ya crecieron, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron nietos, y los que hoy están allí, algunos de los, digamos, de las familias que todavía permanecieron en la zona, son los nietos, ¿sí? Entonces es una tercera generación de como de herencias de esa pues digamos economía de explotación esmeraldera, y esos que son más jóvenes, que pueden ser hoy gente digamos entre los 30 y los 40 años, ¿sí? Ellos pues ya no crecieron en la región y ya no tuvieron una experiencia de la pobreza a la riqueza o del mundo campesino al mundo de la mina, sino que ya fueron a las universidades y eran hijos pues de gente de nuevos ricos, entonces fueron a las mejores universidades de negocios del mundo, y entonces pues claro que ellos tienen otro tipo de relación con el territorio, ¿sí? Y por supuesto pues ellos están por una formalización de la minería. Esos proyectos de formalización son pues proyectos que vienen como proyectos internacionales y luego nacional, que se bajan digamos a lo nacional a través de los ministerios, a través de los proyectos nacionales de economía, y pues en concreto pues de los proyectos de formalización minera en todo el país. Entonces esta región, ¿sí?, pasó todo eso, pero de manera muy abrupta, ¿sí? Porque como que ha habido presencia de inversión extranjera, ¿no? Digamos, hace rato, no sé, en los años 90 ya había un poquito de inversión extranjera, pero los poderes locales eran los que seguían dominando el mundo social y el mundo político y el mundo económico de la región, ¿sí? Entonces, había inversión extranjera, pero siempre en relación con algún patrón, ¿no? Y el mundo de los patrones locales, ¿no? Si ustedes se fijan dónde nacieron los patrones de las Esmeraldas, todos son de alguno de los 15 municipios, o de pronto de Chiquinquirá, pero ni siquiera del occidente de Boyacá. Entonces, todo se desarrolló siempre de manera muy endógama, ¿no?, en la región. Incluso los matrimonios de los patrones son completamente endógamos, ¿no?, de familias de hermanos con familias de hermanos, y todo, digamos, pero eso pasa mucho en el mundo de las industrias. O sea, si ustedes miran los ingenios de azúcar en el valle, es similar, o sea, eso no cambia, digamos, lo que sería como la historia de la industria de la minería. Pero como existía el poder local y el patrono era un campesino, ¿no?, ese campesino sí tenía una relación muy cercana con el mundo más pobre, digamos, en esa escala de desigualdades que es también muy profunda en la región. Como ellos fueron pobres, entonces siempre había como una especie como de en parte de su identidad, de no olvidar lo que ellos fueron, ¿sí? Y con los patrones de hoy, pues que hay varios que todavía están vivos, algunos están pobres, otros están en la cárcel, y uno los entrevista, ellos dicen eso, que uno no puede olvidar lo que fue, porque nunca dejamos de ser eso, nunca dejamos de comer gallina, nunca dejamos de digamos, como que sus prácticas de juego, de alimentación, nunca las cambiaron. Ellos nunca se integraron a una sociedad distinta, a pesar de volverse ricos. Incluso los nietos. No, los nietos sí, o sea, ellos sí, porque lo que hacían muchos de esos patrones fue mover a los hijos a vivir a las ciudades, ¿sí? Y ellos sí los criaron, digamos, como bogotanos en los mejores colegios de Bogotá, en las mejores universidades, ¿no? Entonces ellos sí se integraron, pues con papás así nuevos ricos, pero se integraron, como un poquito como los narcotraficantes, ¿no? También pasa eso con nuevas generaciones, hijas de narcos, que pues se integran a la sociedad, y pues ya no se sienten, digamos, de pronto sienten una vergüenza del pasado de su familia, pero pues digamos aprovechan bien el capital, sobre todo económico, que se aprovechan las nuevas generaciones. Entonces, eso una pregunta que me surge con esto. Entonces, no se hereda ser patrón.
estos que ya son la siguiente generación, que van a la escuela, que van a la ciudad, no retornan a ser No todos, no todos. Sobre todo, mira, en la primera generación de patrones, los que fueron los patrones como legendarios, como Víctor Carranza, por ejemplo, Víctor Carranza, él sí trató de heredar, pero es que él sobre todo tuvo hijas mujeres y las hijas no se metieron mucho. Hay mujeres pues mineras, pero no ha habido, o sea, las patronas son las esposas, no es que sea por su propio liderazgo, no, que lo hayan logrado. Pero Carranza nunca tuvo un heredero, pues como, digamos, el hijo deseado que fuera capaz de manejar el negocio del padre, no. Otras familias sí lograron heredarlo, ¿sí? Y otras familias, sobre todo las familias que tuvieron los hijos, durante los periodos de las guerras esmeralderas, los sacaron de la región y alejaron a los hijos del mundo esmeraldero, pues por temas de seguridad. Algunos los sacaron del país y todo, entonces los sacaron de ese mundo esmeraldero. Me parece que la generación de los patrones, más bien como de los años 90, ellos sí, algunos, no todos, algunos hijos retomaron por lo menos el trabajo de la minería. Otros no, porque cuando estudian, pues se vuelven otra cosa. Sí. Claro que ves, incluso, bueno, hay padres, como en todos los negocios funciona así. Si ustedes ven en los San Andresitos, los padres, no sé, hicieron algo de bachillerato, de pronto terminaron el bachillerato y a los hijos los ponen a estudiar cosas de ventas, ¿no? Ventas, international business, no sé qué, ¿no? Exacto, y a veces el hijo sí retoma el negocio o a veces hace otra cosa. Entonces, igual con los esmeralderos. Entonces, lo que sí heredan son las herencias, ¿no? Pero no siempre el trabajo de la mina lo retoma. Entonces, me olvidó cómo era. ¿Qué es lo que te estuvieras, perdón? Más bien es como cuál ha sido el aporte, o sea, sí, ¿es el un servicio de comunidad o su investigación? Ok, listo. Fue investigación, listo. Entonces, como que siempre yo trabajé eso, pero de manera muy académica, por varias razones. Una, porque yo sí, digamos, creo que los tipos de investigación se distinguen, ¿no? Entre cuando haces una investigación que es muy científica o cuando haces una investigación que es más como de extensión o de intervención social. No haces lo mismo. En realidad, o sea, uno puede enseñarles a ustedes, pero no es cierto. En el campo no pasa así. En el campo uno no mezcla todo con todo, no es posible, porque tienes muchos actores en juego y uno está en juego. Entonces, cuando estás en un campo donde hay tantos actores que además pues son problemáticos, tienen muchas diferencias entre ellos, no puedes jugar en todos los bandos. ¿Sí? Entonces es una investigación que requiere mucha atención de donde uno se mueva, de las cosas que dices, de la franqueza que manejas, ¿no? Con los unos y los otros. Lo que sí ocurrió luego, sobre todo ahora, es que cuando nosotros volvimos, yo volví pues muy movida por Huecha y por sus compañeros de la universidad, porque yo nunca hubiera llevado allí estudiantes, no porque ellos quisieron y insistieron mucho. Entonces, sí, digamos, cuando llegamos allí y nos encontramos con las asociaciones y con necesidades que tienen ellos, decidimos aportar desde la universidad. Entonces, ¿qué hacemos? Manejamos, digamos, hacemos salidas de campo, pues alcanzamos a hacer una que fue súper productiva, con un grupo, como unos, ¿cuántos éramos? Como 6, 7 estudiantes. Y allí sí eran 6 estudiantes. Y allí sí logramos como recolectar mucha información
pero luego, pues por supuesto, en el trámite de esa información, pues se maneja de manera distinta lo que es la información, digamos, para artículos académicos y lo que, por supuesto, son productos que la comunidad requiere. Nosotros trabajamos mucho con los guaqueros, con los mineros más pequeños, pero hemos, digamos, trabajado con todos los actores de la cadena productiva. Entonces, en Bogotá, con los comerciantes, con los talladores, con todos los que no están en la multinacional, porque eso sí nunca los hemos visto, ni siquiera. Igual estamos afuera, detrás de la reja. Una vez en el helicóptero, una vez en el Congreso. No, bueno, sí, pero eso sí. Sí. Entonces trabajamos con todos ellos y ellos tienen muchas necesidades como de conocer, más bien de que el trabajo que ellos hacen se conozca, ¿sí? Y en eso la universidad puede aportar mucho. Nosotros, cuando llegamos, ellos nos solicitaron ayudarles a realizar un inventario de sus oficios. Ellos quieren entrar en un proceso de patrimonialización de la actividad minera de subsistencia, lo que ya les dije que ellos llaman la guaquería. Pero pues obviamente para lograrlo necesitan todos los insumos y eso pues es trabajo que hacen los antropólogos, ¿no? Que es entrevistarlos, hacer grupos focales, identificar cuál es su trabajo, cuáles son las herramientas, cómo se transmite el conocimiento de la minería. Entonces eso nosotros lo estamos haciendo, va a estar listo para febrero, ya lo que se llamaría como el inventario, y esos son, digamos, como insumos que a ellos les van a servir para que ellos luego avancen con su proyecto de patrimonio. Eso hacemos, pues apoyamos como lo que vamos pudiendo apoyar. Ahora pues no se lo anunció de una vez a Huecha, pero por ejemplo, ahora que volvamos a campo, pues tenemos un interés muy grande, por ejemplo, en llevar diplomados de liderazgo a la región, porque todo está como muy monopolizado pues por organizaciones, una organización que hay allí, ¿no? que va como liderando todos los procesos. Entonces vamos identificando, digamos, con el conocimiento en el campo, identificando dónde la universidad puede apoyar ciertos procesos de asociatividad o de liderazgo. Otra cosa que identificamos que también es posible para nosotros hacerla de manera muy fácil, pero por la pandemia ya no lo llevamos, son unos diplomados de enseñanza de educación sexual y reproductiva. La universidad ha llevado algunos a La Guajira, en zonas indígenas, y creo que pues es un lugar donde hay que llevarlo porque el occidente de Boyacá tiene indicadores muy altos de embarazos tempranos, ¿sí? Entonces ahora hacemos también, pues gracias al semillero, hacemos trabajos de extensión, y creo que estamos funcionando mucho en ese sentido. También porque la gente nos empieza a invitar y las organizaciones locales. Entonces, por ejemplo, el año pasado las alcaldías nos invitaron para ser veedores de las elecciones. Ellos empezaron a identificar el semillero de investigación como otro actor en la región. Nos conocen y hablan súper bien de nosotros, probablemente porque la universidad siempre nos hemos presentado como muy neutrales, ¿no? De hecho estábamos, pues esto sí es como un chisme, no les va a servir mucho para la entrevista, pero estábamos muy cercanos somos muy cercanos a una organización, pero esa organización es percibida como muy cercana a la multinacional. ¿Sí? Los estudiantes del semillero, algunos me decían, pues como me dijeron que estaban preocupados por eso, porque nos veían como si fuéramos parte de ellos, pero pues de todas maneras cuando uno entra a campo tiene que tomar decisiones. Y lo que yo les digo, a uno siempre lo van a ver más cercano a algo o a otro. Y en ese momento, pues nada, yo arbitrariamente dije, no importa, porque ellos nos dan seguridad en la región. Y además tenían los contactos de la red. No, ahora eso, espera, ahora eso se ha como ido como desbalanceando un poco para bien del semillero,
y es que hemos trabajado mucho también con las organizaciones, con digamos el otro grupo de organizaciones, ¿no? Y entonces como que ya nos perciben pues como más neutrales, ¿no? Menos cercanos, o sea, claro, cercanos a ellos, pero yo en eso sí siempre he sido muy franca en el campo. Todas las investigaciones que yo siempre he hecho, yo siempre le digo a la gente de frente para que no haya malentendidos, ¿sí? Eso sí, aunque sea ustedes 4 que están conectados, háganlo siempre, ¿no? Porque después uno termina como metido en camisa de 11 varas, si o no dice o dice mentiras, eso todo se descubre en el campo. Entonces siempre es mejor decir las cosas. Y pues sí, yo hablé con las organizaciones que decían eso y les dije, trabajamos con ellos, pero somos la universidad, nosotros no estamos recibiendo plata de la multinacional, ojalá nos dieran algo para ir a campo, no mentiras, pero pues no recibimos plata de nadie y pues yo sí creo que en campo uno no puede jugarse así pues las cosas, entonces ahí como que se neutralizó. Gracias por acceder a la entrevista, por compartirnos su posición, su trabajo y pues su tiempo. No, bueno, a ustedes muchas gracias y pues ahí lo que ustedes necesiten me dicen también. Bueno, y pues tranquilos, igual yo no le debo nada a nadie, así que... Los cambios en los que creemos son colectivos. Articular nuestras trayectorias, descubrir las antropologías apócrifas, dejarnos interpelar, repensarnos y trazar las líneas de vuelo para nuestro futuro común. Estos son los objetivos de este podcast que hacemos estudiantes y jóvenes antropólogas para seguir construyendo este largo legado de nuestras antropologías. Este fue un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación, al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles. Haz compitas, no compitas.